Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con Neptuno en las casas, mezclando un poco todas las casas. Es decir, vamos a hablar de Neptuno en general y en algunos casos voy a dar casas concretas, aunque también se pueden añadir otras. Solo es para tener una idea, porque, eh, como dije, se repiten muchísimo las cosas, las relaciones son las mismas, en la 7 o en la 11. La persona es más o menos igual, o sea, en la 4 que en la 6. eh, Actuamos parecido en una casa o en otra, solo que cambia el ámbito, los personajes también, la madre, el padre, la tía o la tía política, etcétera. Y en algunos casos, pues, o bastantes, os voy a dar especificaciones porque podría hacerlo muy resumido, pero entonces yo sé que os gusta que os especifiquen y os ponga las cosas más o menos claritas, el trabajo de alguna manera hecho, y entonces, claro, es mucho más largo. Son- pero, eh, bueno, ya he hecho la casa 2 y 8, o sea, lo que es el dinero, digamos, herencias, etcétera. Ahora voy a hacer los conceptos, estudios, profesión, salud y lo que conlleva, porque los estudios también vienen de la infancia y hay que estudiar un poco todas las casas. La próxima será las relaciones, en todas las casas en general, aunque la 2 y la 8 tienen poca relación. Y en el próximo, Urano, lo haré solo en dos veces. Las relaciones y el resto. O sea, estudios, profesión, salud, dinero, vamos a decir, por decir algo, ¿no? Lo haremos así, como si fueran más o menos dos casas, o sea, dos vídeos por planeta. Bueno, empezamos con Neptuno, estudios, profesión, salud. Para muchos, Neptuno sería más influyente en la casa 3 y 4 que en 9 y 10, por estar bajo el horizonte, pero porque le corresponde más, y sobre todo si está en la 12, pues también a por dignidad occidental. Pero por otro lado, la 9 y la 10 son mucho más fuertes que la 3 y la 4. Y la 12 casi más fuerte que la 1, sobre todo la primera parte. El resto no, pero la primera parte, los primeros grados sí, puesto que está encima del horizonte. El paraíso terrenal, el mundo maravilloso que fantasea Neptuno, se encuentra en una infancia feliz. C4, por la casa 4. Diré C y no diré casa para ahorrarme palabras. En nuestro entorno inmediato, a través de la información y comunicación, C3, las creaciones, C5, el mundo laboral y cotidiano, C6, creencias, altos estudios, filosofía de la vida, viajes, C9, acciones hacia el mundo, carrera, reputación, C10, en sí mismo, C1, también podríamos hablar de la 12, pero bueno, en general ya está bien. En fin, en toda casa, ¿eh? Lleno de amor y escucha, idealizan todos estos sectores de la vida, Neptuno. Como en toda casa, pues hay que mirar también el regente. El niño necesita encontrar un equilibrio entre las atenciones y la educación parental, C4. La educación y su autonomía, independencia, C4 en relación a C10. Los padres tendrán expectativas altas hacia él, C4, o que siga los pasos de su hermano, C3, que en algunos casos puede ser fallecido o depender del hermano, del sujeto. Quiero decir, posiblemente sus padres le contaban cuentos antes de dormir, pueden dedicarle tiempo,
en la educación. Luego él sabrá inventar historias, si es en la C3, por ejemplo. Tiene preferencia a divertirse y fantasear, C1, C3, C5, a soñar despierto, Neptuno en sí, decidiendo con su dedo meñique qué hacer y cuándo, Neptuno, experto en descifrar los mensajes, C3, no dichos, insinuados, simbólicos, Neptuno, del entorno, C3, el hogar, C4, etc. Imitador sin ideas propias, portador de ideas ajenas, C3 o C1, o bien son fantásticas, más C9, C10. Su lógica, C3, es la del corazón, la intuición e imaginación, Neptuno, expresando emociones internas. Poco práctico, tiene dificultades en los estudios, pues se distrae fácilmente en los detalles o lo que no le interesa. Mejor una profesión creativa, de imaginación, de servicio, C4, C10. Por ejemplo, el creador Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, tiene Neptuno en C9, muy cerca del MC, creando un mundo fantástico, una mitología inglesa. Bien, el C9 busca una forma de vivir, una verdad que le permita ensanchar sus horizontes y limitaciones, mostrando una visión ancha del mundo y sus gentes, una mente abierta e inspirada en los sueños, Neptuno, a través de la ciencia, la mística, la religión, los altos estudios, C9, la fe en general. Sigue un concepto religioso de naturaleza, universo. Por ejemplo, si está en Tauro, por ejemplo, puede tener unos ideales naturistas, creer incluso, pues esto, la madre naturaleza, como se creía hace miles y miles de años, ¿no? Quizás tipo oriental, como la reencarnación, el karma, el espiritismo, C1, C9, incluso C12, que pueda adaptarla a él y evolucionar, obtener la salvación, vamos a decir C9, contribuir al mundo, C10, C11, C12, salvando a la humanidad, también sería el C1, o ser salvado por ella, más también ahí en C7, ¿no? Aunque todo sea algo utópico, seguir sus visiones o seguir el modelo de un maestro, un gurú, por ejemplo, puede ser un pescador de hombres, un iluminado, un ídolo o su fan, su modelo de adolescencia le es primordial. En general en C10, el ídolo. En Sagitario, el ideal, o en C5, por ejemplo, si es un cantante, un ídolo cantante, pues puede ser en C5. En Sagitario, el ideal Neptuno aclara la flecha de Sagitario. Puede ser alguien corriente, compasivo ante los demás, C1, C7. No lo toméis a pie de la letra, ¿eh? A veces, o sea, yo digo estas dos, pero pueden ser otras también, ¿eh? O no ponerlas todas, ¿no? Adherido a comunidades, C10 a C12, por la profesión. Necesita que ésta le inspire, le motive para esforzarse. Si no, puede estar decepcionado por los estudios, por ejemplo, en C9, por la carrera elegida, que no encuentra su vocación, en C10. Las carreras convencionales prácticas no le convienen, pues no es una persona regular, eficaz ni estable. Necesita una profesión, C10, una labor, en C6, una tarea poco corriente, que salga de lo ordinario, como en C2. Los ingresos, por ejemplo, sea jefe o no, son inciertos, irregulares, de poca clientela o contratos, C6, C7, comercio C3, dependen de la suerte, la intuición, la inspiración, estar en el buen momento y el buen lugar. Suele haber retrasos o problemas, ¿no? Tareas, negocios al día a día, C6, como trámites, entrevistas de trabajo, también algunas cosas con C3, ¿eh?
o C4 si se trata del cuidado del hogar, también. Son asuntos difíciles que aportan problemas poco graves pero insidiosos. Indolencia, irresponsabilidad, distracción, poco trabajador, despreocupado, que se deja fluir en la vida, en todo ámbito, según casa. Complicaciones, dudas, si jefe, por ejemplo, puede faltar de decisión. En fin, todo esto es aumentado cuando es disonante o inarmónico. Unos prefieren un trabajo que les llene, aunque poco salario. Otros el servicio hasta el sacrificio, pero que les ofrece una significación a la vida, un deseo de solidaridad con la humanidad, más que un deseo de servir por sentirse culpable a la niñez. Esto lo hablaremos también en las relaciones. Otros donde puedan ser creativos, es una conciencia fuera de senderos batidos y de fronteras, en busca de objetivos fantasiosos o fantásticos, como en C10, C1. La vida puede ser afortunada, pero con problemas raros. Es decir, problemas con los que nos cuentas, que no cuentas, que te llegan de golpe, ¿no? De improviso. Buscando siempre el camino fácil. Bueno, iba a decir que te vienen problemas sin imprevistos, pero muchas veces Neptuno, cuando es armónico, consonante, esos problemas en muchas ocasiones, no siempre, se arreglan solos. Tienen una suerte increíble. Buscando siempre el camino fácil, si se adhiere a algo, le cuesta sacrificio y renuncia. Al ego, el C1, sus posesiones, C2, C8, vínculos, las casas. Neptuno nos pide una adaptación o sacrificio a las circunstancias y al ambiente. O trata de adaptar las circunstancias a nosotros, como en C6. Más tarde puede cambiar de orientación, C10. Si construye algo o logran algo sólido, puede acabar por echarlo abajo. Esto es más en disonancia. Lo tenía que haber puesto más en disonancia. Puede tener buena fama o reputación, C10, incluso a escala mundial, algunos, claro, un personaje corriente no. Por grandes masas de personas, otros representan un movimiento social, 10, 11, en tanto que benévolos, por ejemplo. Con Neptuno somos el tema de conversación de otros, acumulando leyendas, hablan de nosotros, mostrando muchas caras, muchas máscaras, no nos ven un poco raros, la forma de ser, esos rarillos, ¿no? del grupo. Puede cambiar de nombre, usar un pseudo, por ejemplo, C1, C10, descontento de sus expectativas, puede creer que sus malas maneras, puede acabar usando malas maneras o malas costumbres para intentar alcanzar lo que busca, ¿no? C1, por ejemplo. Es un artista, profesional o no. En C10, C6, por ejemplo, C5, C1, como pasatiempo. O solo en el alma, o sea, un bohemio con vida de artista, que no es artista ni nada, pero le gusta la vida así. Todo espectáculo, bellas artes, imagen y sonido, el culto, los símbolos, el sujeto puede ser un guía para los demás también, expresa sus emociones en su arte e imágenes, C1, algo dramáticos, arte irrealista, impresionista, también C1, C5. Su vida es un espectáculo permanente. La simbología del inconsciente, como la psicología, C10, consejero según casa, escolar, el C3, C4, orientación profesional, C10, relacional, C7, estética y cuidados personales, moda, artes curativas, terapeuta, por ejemplo, o médicas, según casa y signo, sería la especialidad, espirituales, religiosas, C9, C10, petróleo y gas, ilusión como mago, profesiones de mar y agua, camarero, por ejemplo, las bebidas, también en C6, C10,
empleos de servicio, como causas sociales, en lugares cerrados, restringidos de libertad, como sanatorios, mejor en C12, ¿no? Enseñanza, por ejemplo, primaria en C3, especial en C4, comercial, viajero, C3, C9. Otras generales como espía, tráfico de drogas, astrólogo, más en las cúspides, pienso yo, por la astrología. Ya he demostrado que Neptuno en las cúspides da un interés por la astrología. Político, escritor, más en C3, escritor quizá. Espacio, el espacio y lo infinito, ocultismo, misticismo, esoterismo, quizás C9, C12, mimo imitación, en general, pero también C5, C7. La profesión se adapta a la casa y la especificación al signo donde está. En Acuario, por ejemplo, sería un trabajador independiente, una agencia, por ejemplo. Puede, puede tener profesiones en C10, trabajos o tareas, en C6, pasatiempos, C5, C6 o C1, por lo que está dotado en C1. Como por ejemplo Bob Dylan, que tenía en casa 3 la comunicación, cantante, Neptuno, cantante por la comunicación, canciones. ¿Qué más? A Nostradamus, por ejemplo, lo tenían 10, y sin embargo fue más famoso por sus predicciones que por su trabajo de astrólogo. Suele tener muchos cambios de domicilio y realizar muchos viajes o desplazamientos en su casa, en la casa en que está, incluso por mar, al extranjero, peregrinaciones, por ejemplo, como el Camino de Santiago, puede hacerlo. Eh, Quizás más en C3, C9, aventuras poco corrientes o por razones poco corrientes, lugares increíbles, C5, C9, que le saquen de la rutina, descritos por el signo de la casa. Puede ser un nómada sin domicilio fijo, que cambie sin cese, una vida inestable, pero eso sería más en disonancia, ¿eh? Ya hablaremos también. Algunos son marinos, navegantes, las cosas enterradas, la herencia, el fin de vida también, los, de la C4, los legados de la C10, son poco afortunados o inesperados, te puede caer la fortuna de golpe, ¿no? Si estás en el buen momento, en el buen lugar. Puede ser benévolo, de vida espiritual, vivir cerca del agua, C4. Para algunos astrólogos, signo y casa son análogos. Casa 1, Aries, casa 2, Tauro. Para mí, no. El signo es una cosa, la casa es otra. Las crisis personales de C6 nos ayudan a conocernos mejor, nuestros límites, a tener fe, la fe que mueve montañas, ¿no? de Neptuno. Bueno, pues vamos a ir a la parte afligida, disonante, mal aspecto, etcétera, etcétera. Unos segundos y ahora volvemos. Bueno, afligido, mal aspectado, disonante, como queráis llamarlo, vive mal la indisponibilidad parental, C4, C10, C1, así que los cambios de domicilio obligados, C1, C3, C4, demasiado bien, demasiado mimado, perdón, para ser bien autónomo, faltando de seguridad más tarde para explorar el mundo, tras ser todo de color rosa. Por ejemplo, tuve una infancia feliz hasta que mi padre se fue, se emborrachaba, se drogaba, engañaba a mi madre, perdió el trabajo, nos pegaba, eh, mi familia se separó, etcétera, etcétera. C1, C3, C4. Neptuno pide sacrificarse a una nueva situación. Después de haberlo pasado mal, puede tener miedos irreales a la oscuridad. De pequeñito, ver monstruos en la habitación, por ejemplo, muy típico. Y más tarde, miedo a estar solo. C1, C4. En la imitación, copia lo malo del padre, C4, de la madre, C10.
y de los personajes en sí, los primos muy cercanos, C3, los ídolos, C10, etc. Otros problemas secretos de infancia, como por su nacimiento, cuando todo está C1 en cuadratura C4, lo rechaza o no se integra a los allegados, C3, familia, C1, C4. Después será el mundo laboral y rutinario, la C6, estudiante, problemas con los estudios, C3, C9, lo profesional y la sociedad, en C10, más si están en posición a C4, por un ideal o pasión, puede ser C9, C10, C5, todo puede comportarse mudo e indiferente ante ellos, ante la gente, ¿no? Pero eso lo veremos también en las relaciones. Tiene dificultad a comunicar claro y suele interpretar las cosas en lo subjetivo por su imaginación. Se distrae fácilmente, tiene mala memoria o falsos recuerdos, lapsus, por ejemplo, dificultad de concentración, C1, C3, C4. Algunos hablan de déficit de atención, o TADA en francés, no me acuerdo cómo se dice en inglés, pero más o menos TADA al revés, TDAH, creo que es TDAH, no me acuerdo. Aún sin pronosticar, eh, por, la- justamente por el déficit de atención, hay casos que sí, que por lo visto coinciden, pero no todos, o sea, no se puede generalizar. En fin, confusión, espejismos, malas influencias de la casa donde está, no tiene en cuenta los hechos, le costará decidir de su vida en toda casa, si estudio C3, C9, etc. Dejándose llevar por las olas, el escapismo, ¿no? O los caprichos de sus preocupados en todas, con dificultad a independizarse de las personas de la casa. Nunca satisfecho de lo que consigue, pues no se vive de ilusiones. Por la profesión no importan las disonancias, los comportamientos negativos no impiden esas habilidades igual. Negligente en todo asunto del hogar y lo cotidiano, contratos en C4, en C6, contrato, documentos, negocio, C3, C6 también, se olvida de las citas, no lleva los papeles, vamos a hablar en general, no lleva los papeles o cuentas, gasta de más, porque no lleva los papeles justamente y podría pagar más barato, o tiene retrasos, tiene un sueño, una vida en general irregular, puede comer mal, raro, a horas, a deshoras, etc. No sabe qué ponerse a veces, es un cierto caos, ¿no? En la rutina, en lo diario. Tiene mala reputación en la casa donde está, todo tipo de leyendas mal habladas sobre él, todo tipo de problemas y escándalos. Le cuesta conservar su empleo, por ejemplo, C6, C10. Hay engaños, fraudes en todo ámbito. Puede engañarse él mismo, ser engañado. El chivo expiatorio de la empresa, por ejemplo, en C6, C10. Estafas, pérdidas, crisis, las casas. Sin negocio, poca clientela o deudas, C3, C6. Necesita vivir a su aire. Algunos dicen que en signos pares son engañados y en signos impares engañan o se engañan el mismo, pero no es algo fiable. Los diplomas pueden ser falsos, de 10, por ejemplo. Ilegalidad voluntaria o no, por ejemplo, si es un abogado, puede defender a un asesino, por lo tanto, teóricamente estaría la ilegalidad, pero como es abogado, no suele ser reconocido, invisible para los demás, puede reconvertirse en la profesión, renunciar a ella, C10, cambiar de nombre o el de la empresa, usar un seudónimo, en muchas casas, C10, C1, C6, C3, problemas con la ley, los juicios, C6, C7,
también C3 si es un comercio. En ocio o costumbres puede coleccionar objetos inútiles, tener pasatiempos que no le sirven para nada, que solo es perder el tiempo, no son prácticos. Eh, Caseros, por ejemplo, rituales cotidianos, el C6, por ejemplo, puede ser favorable, pero siempre trae problemas y hay que adaptarse. Por ejemplo, JFK Kennedy, Neptuno en 10, fue un héroe para muchos y una víctima para otros. Fue asesinado. Por lo religioso, místico o mental, el ideal se convierte en fanatismo, superstición o decepción. La búsqueda del ser, el mensajero de la humanidad, de un dios o una entidad suprema, C9, gurú, por ejemplo, en C12, ya que su fe, su utopía, no necesita demostraciones ni verdades definitivas. Fácil a engañar y a convencer, puede ser solicitado por sectas, representa los extremos de una cuerda, el psicólogo o el loco, el policía o el ladrón, el santo o el perverso, el salvador o la víctima, perversión de todo tipo. No hace falta que pase al acto, puede ser con el pensamiento, puede ser un parásito de la sociedad y vivir del cuento según la casa. Los viajes, desplazamientos, cambios de domicilio se multiplican y se viven mal o con problemas. Accidentes también, o son una pérdida de tiempo, de alguna manera. Bohemio puede no tener hogar fijo, deambular en la vida, nunca contento de donde vive, perderse en los desplazamientos, no sabe orientarse en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Eso es muy específico, ¿eh? No le pasa a todo el mundo, ¿vale? Pero es una cosa que es muy específica pero es de Neptuno. O no sabe dónde ir, o por ejemplo, deambula, va a comprar y se va a dar una vuelta después. No lo había decidido y se va a dar una vuelta. Elección entre preferir lo cercano y lo lejano, su cultura o la extranjera, eso siempre en C3, C9, lo cercano o lo lejano. Nostálgico puede lamentar decisiones de la niñez, tener falsos recuerdos. En C4, C6, fin de vida precaria, C4, problemas o retrasos de herencia, problemas con los personajes, la suegra en C4, la madre, la familia política C9, el personaje de la casa, en fin. No, la suegra es en C9. El personaje de la casa. Bueno, la constitución por la salud, todo esto, constitución débil, sobre todo en C1, C6, aunque puede alargar la vida, o sea, puede vivir mucho tiempo. Enfermedades en edad temprana que pueden condicionar su cuerpo después, C1, siempre desfavorable para una vida normal, para finalmente encontrarse peor que antes. Inconstante, cambiante, C1, C6. La enfermedad o el malestar pues puede anunciarle que no lleva una vida bien, tiene malos hábitos, por ejemplo. El comprender y aceptar su enfermedad puede modificar toda su existencia y mejorarla, como en C6, 1 también. En general, la C6, la C1 interviene en todo. En general, la C6 me parece siempre más grave que la C8 y la C12 a nivel de salud. Afecta el sistema nervioso, estrés de forma insidiosa, insomnio. Al extremo serían problemas psíquicos como psicosis, neurosis, histeria, degeneración mental. Pero al extremo, ¿eh? No cualquiera. Toma sus alucinaciones por realidades, es presa de los vicios, drogas, alcohol, medicamentos,
Le conviene más una medicina alternativa que tanto medicamento, pero tiene que tener cuidado con, digamos, los curanderos, ¿no? Estos que se dicen curanderos, no los terapeutas, pero bueno, más los curanderos que otra cosa. Psicosomático, enfermo imaginario, tiende a medicarse solo, a tentar dietas absurdas a veces o originales, que él decide, pues muestra o no creen tener dones curativos. Necesita equilibrio entre los placeres sin límites, las dietas, el estrés, para tener una vida más sana. Suele contraer enfermedades difíciles de ver, diagnosticar o curar, pero insidiosas. Tendencia a los virus, alergias, epidemias, enfermedades contagiosas por el aire sobre todo. En C12 serían enfermedades más crónicas o también puede indicar al médico, el curandero, terapia e indica necesidad de aislamiento en lugares cerrados, con pérdida de libertad. Voluntario no, se habla de hospitales, sanatorios, cárceles, pero hay otras cosas, puede ser un barco, por ejemplo. Barco es un lugar cerrado, limitado, que te quita libertad, etcétera, etcétera. Y es Neptuno, del mar. Mal diagnóstico, autopsia bajo circunstancias extrañas, se dice de muerte sin conocer la causa, por envenenamiento también, en el mar. Antiguamente, no me acuerdo ahora cómo se llama esta enfermedad, antiguamente habían sujetos que eran enterrados vivos, catalepsia, me parece que era, que no se movían, pero estaban vivos. Y sin embargo, la gente pensaba que estaba muerta y los enterraban. Y esto es muy típico de Neptuno, o era típico de Neptuno, porque ya no pasa. Enfermedades genéticas, C4, dislexia, más en C3, accidentes en el medio ambiente, de la persona o para la persona representada por la casa. Por ejemplo, C1 el sujeto, C3 cercano, C4 familiar. Accidentes en el agua o según elemento del signo. Por ejemplo, con Aries fuego, hierro, metal. Operación con aspecto a Marte, por ejemplo. En C10, en C12, auto boicot, se boicotea el mismo, problemas psicológicos. Bueno, también hay otras cosas más generales, temores irracionales, por ejemplo, cuando de pequeño, en general, desilusiones, depresión, puede ser muy depresivo, emociones confusas, alucinaciones, ve las cosas a su manera. La salud indicada por el sol o la luna, el ascendente, pues también depende de la casa, ¿no? En C12, pues serían pequeños peligros, digamos, y enfermedades crónicas, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Hasta la próxima, Neptuno en las relaciones. Ah, sí, una cosa. El texto lo tienen en la transcripción. Cuando van a ver el vídeo, hay un apartado, una uña, ¿no? Se llama. Una ventana que pone transcripción y ahí tenés más o menos el texto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.